Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar una pequeña resumen, por así decirlo, y también pues vamos a hablar un poco acerca de la importancia de las fórmulas en la geometría analítica. Entonces, como recordarán, en general nosotros hemos estado hablando de, pues primero que nada, cómo es que se genera un espacio geométrico o un lugar geométrico a partir de una fórmula, y también cómo a partir de la definición de un lugar geométrico podemos llegar a una fórmula. Es decir, de la figura llegar a la fórmula o de la fórmula llegar a la figura. Ese es el principal objetivo de la geometría analítica. Nosotros nos hemos notado y hemos pues hasta cierto punto enfatizado en cuáles son esas fórmulas de esos lugares geométricos y hemos definido un par de ellos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es describir cuáles son las más importantes fórmulas que nosotros tenemos que tener en consideración de la geometría analítica y como evaluación el estudiante deberá tomar cada una de estas fórmulas y realizar un lugar geométrico. Es decir, por ejemplo, si yo muestro la fórmula del círculo, el estudiante deberá, a partir de esa fórmula, reemplazar algunos valores y generar un círculo, como comprobación de que estas fórmulas realmente hacen parte de la geometría analítica y que realmente determinan o suscriben una forma en específico, un lugar geométrico en particular. Entonces, recordemos que en la geometría analítica siempre se hace énfasis mucho en las formas derivadas del cono. Entonces recordemos que si nosotros tenemos un cono y lo partimos en secciones transversales, vamos a tener diferentes figuras. Si lo cortamos de forma completamente vertical, vamos a tener evidentemente un círculo. Si lo cortamos de la siguiente manera, es decir, en la cual pues, ya está más inclinado pero sigue generando un círculo, vamos a tener lo que se denomina una elipse, algo un poco más ovalado. Si lo cortamos completamente así, ya no genera un círculo, sino genera algo que nosotros denominamos una parábola. Y si lo cortamos de forma perpendicular, vamos a tener algo que se denomina una hipérbola. Esas son las formas que normalmente se tienen más en consideración que vemos en geometría analítica, porque tiene pues varias implicaciones en cuanto a, por ejemplo, tecnología, ciencia y pues también evidentemente matemáticas. Entonces de estas formas vamos a ver sus principales ecuaciones. Entonces si nosotros hablamos de un círculo que tiene su centro en el origen de un plano, como podemos ver acá, recordemos que este es el círculo. Entonces tiene la fórmula de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Esa sería la fórmula del círculo. Entonces recordemos, podríamos por ejemplo despejar y buscar reemplazar la x varias veces y pues realizar nuestra fórmula o nuestro círculo. Eso en el caso del círculo. Ahora, en el caso de esta siguiente forma, que es la elipse, nuevamente con centro en el origen. Entonces tenemos acá el origen y tenemos nuestra elipse. Siempre me quedan un poco más, pero pues podemos observar que esta es la elipse, ¿no? Entonces recordemos nuevamente, esta es la forma de la elipse y tiene la siguiente ecuación: x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Evidentemente, si el estudiante quiere realizar la forma de esta ecuación, deberá, pues evidentemente, consultar a qué hace referencia tanto A como B. Ahora, vamos a la siguiente forma que nosotros hemos estado trabajando. La siguiente forma es la forma de la parábola. Entonces, recordemos que, bueno, normalmente cuando estamos hablando de una parábola, hablamos de una forma similar a esta, pero también puede ser una forma, pues cuando estamos hablando de un corte perpendicular a
el cono, una forma del siguiente estilo. De todas maneras, ambas, si nos damos cuenta, pues es una misma forma, una misma lugar geométrico, simplemente pues que está en una disposición diferente. ¿Y cuál es la fórmula que nosotros podemos encontrar en una parábola? Pues evidentemente es muy similar a la ecuación cuadrática, ¿no? Es decir, ax al cuadrado más bx más c es igual a y. Esta sería la ecuación general pues de una parábola. Evidentemente a veces puede tener uno o dos sin tenerse en consideración de estos tipos de términos. Ahora, finalmente, cuando estamos hablando de la ecuación de la hipérbola, sería la siguiente. Bueno, primero que nada, recordemos que la hipérbola es muy similar o tiene ciertas características parecidas a la parábola, en donde hay un espacio en el cual, pues bueno, lo podemos dibujar de esta manera, en la cual hay, podríamos decir, dos parábolas, pero que tienen un espacio entre ellas. La ecuación de la hipérbola es la ecuación en la que x por y es igual a 1. Entonces simplemente, como dijimos, tenemos que despejar x de y así encontraremos el valor. Pues tendremos que realizar una serie de reemplazos para encontrar el valor de x. Ahora, esto en el caso, como dijimos, de las formas o de los lugares geométricos que más se repiten en la geometría analítica. Pero hay muchos otros tipos de fórmulas y otros muchos casos que nosotros hemos visto alrededor de este curso, en el cual hemos encontrado pues diferentes otras fórmulas que también son importantes, como por ejemplo la ecuación de la recta. Esta es en la que más hemos hecho énfasis porque es a partir de esta que hemos encontrado el valor, o bueno, hemos encontrado hasta cierto punto las ecuaciones de las otras formas geométricas. ¿Y cuál es la ecuación evidentemente de la recta o la más sencilla ecuación de la recta? Pues simplemente ax más by es igual a c. Nuevamente, como el estudiante debe realizar un ejemplo de este tipo de fórmulas, debe consultar acá hace referencia A y acá hace referencia B y también evidentemente C y trazar una gráfica de este estilo. Entonces recordemos, lo que debemos realizar es, a partir de las fórmulas que acabamos de ver, la ecuación del círculo, la elipse, parábola, hipérbola y la recta, que son las figuras con mayor relevancia en la geometría analítica. En la reseña podrán encontrar también un listado de otras fórmulas que podemos llegar a utilizar en otras ocasiones que son relevantes también para la geometría analítica. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.